Bienvenida, bienvenido a Informe Chile Diario, un registro de los hechos políticos y sociales del país en días de pandemia, racismo y cambio climático, para hacer memoria e hilar una sociedad verdaderamente independiente. Te tengo preparado esta selección de noticias. Los temas de estas últimas horas: la inconsistencia ambiental del gobierno que quedó en evidencia, la pandemia, igual como cuando comenzaron las cuarentenas, pero sin cuarentena, y la justicia internacional en Chile, Escazú y otros temas, de Dulce y de Agraz. Que la justicia internacional pide revisar el caso contra Martín Larraín parece demostrar por qué el gobierno se niega al Tratado de Escazú. Lo bueno es que aún frente a esa negativa se levantan las voces y las críticas, desnudando una argumentación falaz que desde el gobierno de derecha hace rato trata a los chilenos como pueblo ignorante y sin derechos. Y bueno, hay que partir revisando la actualización de los temas del COVID. Cuando el virólogo alemán, el Dr. Felix Drexler, consejero científico de la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional, enciende la alarma, dice que la primera ola del coronavirus en América Latina aún no ha terminado. No creo que se pueda hablar ahora de una segunda ola en América Latina. Es simplemente una transferencia normal y geográfica de la primera ola. En América Latina hay una primera ola que aún no ha terminado. Y a propósito de Alemania, que tiene una población más de 4 veces la de Chile, hace poco decretaron una alerta sanitaria al superar nuevamente los 2.000 contagios diarios. Mientras que en ese mismo umbral, hoy en Santiago, solo Renca y Paine establecen cuarentena. Desde el 18 de septiembre a este mes, al igual que en mayo, se superó durante varios días la cifra de 2.000 contagios nuevos diarios, dice Interferencia. En otras palabras, estamos con los mismos casos que cuando estábamos en un periodo de urgencia, pero ahora se fue misteriosamente la urgencia. A pesar de eso, el ministro París desestimó la efectividad de las cuarentenas, indicando que no son útiles por las realidades económicas. Una de las enseñanzas, además de los tratamientos, es que las cuarentenas no son efectivas, sobre todo cuando son muy prolongadas, y menos en países como Chile, que tiene tanta desigualdad. O sea, tú puedes hacer cuarentena a lo mejor en Vitacura, en Las Condes, en Los Barnechea, pero hacer cuarentena en Recoleta, ustedes han visto, o en Renca, o en la zona poniente, norte, es súper casi imposible si tú no le das apoyo económico o alimentos a la familia. ¿Por qué? Porque la persona, y esos son los determinantes sociales en salud, que también nos tocó por ahí el presidente Lagos. Si no hay una buena casa, él habló del hacinamiento, si no hay una buena educación, si no hay una buena nutrición. También dijo en el programa A esta hora se improvisa que cree que el Festival de Viña no se puede hacer, pero que el plebiscito ya está asegurado. En respuesta, el doctor Hugh Ramón Kong respondía lo obvio, ¿no? Cuando no se logra una cuarentena efectiva sin mantener las necesidades básicas cubiertas. Citando al ministro, decía 4 meses para que llegara el apoyo y esperaran que funcionara. Si ya lo sabían, ¿por qué no apretaron desde el día 1? ¿Por qué, en otras palabras, por qué el gobierno no se hizo cargo de las ayudas necesarias para que las cuarentenas fueran efectivas en los sectores más vulnerables? ¿Por qué no lo hizo? Mientras, quizás la respuesta la tenemos cuando sabemos que a través del ministro de Hacienda y de Educación, que se volvió a insistir en la insistencia de reabrir los colegios. Pero no fue el único, también lo hizo el ministro Jaime Belolio. La clase en sí misma, el trabajo de aula es insustituible, especialmente para aquellos que tienen alguna dificultad más grande. Y por tanto, pretender, ni siquiera intentar que podamos volver a clases presenciales, manteniendo la seguridad sanitaria,
que sea voluntario tanto para el colegio como para los apoderados, me parece que es un error. Respecto a los dichos del ministro secretario general de Gobierno, insistiendo en forzar un retorno a clase, esto ya parece una campaña donde se involucran todos los ministros del gobierno, está faltando Piñera nada más. Hace unos días fue el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo quienes reconocieron y fue público el motivo verdadero por el que ellos quieren forzar un retorno a clases por razones económicas, es para reactivar la economía y permitir que la mano de obra femenina se incorpore al sistema productivo y vuelvan las utilidades de los grandes empresarios de este país. Y ahora aparece el ministro Belolio con una crítica también que no tiene fundamento, porque la gente, por sentido común, se da cuenta perfectamente que hoy no están las condiciones para un retorno seguro a las clases presenciales. Motivos económicos, le respondía el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Y ya que hablábamos de temas del plebiscito, ya que hablamos de la pandemia, en relación al plebiscito, aún no está definido cómo va a funcionar en aquellas comunas en que se está en cuarentena. ¿Cómo se va a ir a votar en las comunas en que todavía no se puede salir de la casa sin permiso? O de las que están en transición. Si esto se hace un fin de semana, que son comunas que también están en cuarentena los fines de semana en las que están en transición. Esto dijo la subsecretaria Daza. Mientras desde el CERVEL se habló de un posible levantamiento de las cuarentenas en esos días. Aún no está zanjado. Y ya en temas de la posible convención constitucional, el gobierno anunció que se respaldará la iniciativa de bajar la cantidad de firmas requeridas para la presentación de independientes, además de permitir que estas firmas sean electrónicas y que se puedan hacer pactos entre listas de independientes. Al respecto, hay un video de Macarena Ripamonti sobre los independientes en la constituyente. ¿No les parece curioso que los que defienden a los independientes en el debate público pertenecen a partidos políticos? Es necesario y legítimo que las amplias mayorías participen en el proceso constituyente. Pero ojo, esta falsa preocupación de algunos esconde otras artimañas. El sistema de elección de los convencionalistas es similar al sistema de elección de los parlamentarios, pero no es el mismo. La Ley 21.216 mejoró las condiciones de participación de los independientes para que estos pudiesen formar listas. Y actualmente hay 2 proyectos de ley que continúan mejorando las condiciones de electorabilidad para los independientes, bajando el porcentaje necesario para el patrocinio, permitiendo el ingreso de firmas mediante la clave única del Estado y posibilitando la formación de pactos entre independientes. ¿Por qué entonces los parlamentarios del rechazo no se preocupan de aprobar y de votar rápidamente esta ley si tanto les preocupan los independientes? Lo cierto es que a ellos les conviene que existan muchísimas listas de independientes para que se genere el denominado efecto de dispersión electoral. Tú tienes que saber que mientras más separadas vayan las fuerzas del apruebo, más posibilidades tienen ellos de ganar escaños en la constituyente. Infórmate, forma una opinión y participa. Mientras más separadas vayan las listas del apruebo, más dispersión de votos. Esa era la observación de Macarena Ripamonti. Y bueno, en la última edición te contaba de esta situación que se dio en San Miguel, donde en una manifestación del apruebo se manifestaron opositores del rechazo con armas. Y bueno, quien estaba ahí, la diputada Natalia Castillo, presentó junto a Yael Yomans y dirigentes sociales una denuncia a la Fiscalía Local de San Miguel para que se investiguen estos hechos ocurridos en la comuna el pasado viernes, durante un banderazo del apruebo por estos balines de goma a los manifestantes. Donde en un banderazo por la opción apruebo llegaron personas adherentes al rechazo, armadas, vestidas con cascos y chalecos antibala, disparando supuestamente balines de goma a las personas que estábamos ahí reunidas, en presencia de niños, de personas mayores, sin tener absolutamente ninguna consideración. Creemos que estos hechos son de máxima gravedad y que no son tolerables en una democracia en este proceso que estamos viviendo. Con todo, me preocupa y nos preocupa que estos grupos estén actuando de una manera coordinada, incluso festinando
por redes sociales cuando cometen estos ataques. Creemos que esto se debe investigar, además de los hechos aislados, si es que eventualmente estos grupos podrían conformar una asociación ilícita. De hecho, una de las cosas que se reclama es cómo se celebraba por parte de estas personas que habían atacado a mujeres y que habían amedrentado a personas con esta violencia. Y hablando del Frente Amplio, se abrió a las primarias. El Frente Amplio, después del revuelo generado por la decisión de no aliarse a la ex nueva mayoría y asumir asumiendo así un tránsito político con un sendero propio. Escuchemos lo que dijo Catalina Pérez. Llevamos meses conversando con la oposición y la idea de realizar primarias solo para que la derecha no vuelva a gobernar nos parece que se queda corta. No queremos decir en un par de años que no leímos el programa o que no habían mínimos en común. Para que las primarias hagan sentido deben existir ciertos compromisos, como que las fuerzas de la ex nueva mayoría estén disponibles para hacer competir a sus alcaldes actualmente electos, sin privilegios, que no insistan en llevar a la papeleta candidaturas vinculadas a casos de corrupción y establecer también mínimos programáticos. Sin estos puntos se hace complejo acordar fórmulas electorales. Creemos que las cosas se deben hacer distintas a como se han hecho los últimos 30 años. Esa fue la explicación que Catalina Pérez dio a nombre del Frente Amplio, abriendo ahora la puerta a primarias. Sin embargo, en conversación con CNN Chile con Daniel Matamala, no logró explicar cómo es que el comunicado emitido el día anterior no decía nada de esto, sino más bien se abría a pactos por omisión. Enhorabuena, sin embargo, este cambio de opinión, este cambio de decisión política que abre a un acuerdo político y unidad en la oposición, que es lo que está pidiendo la ciudadanía, se manifestó fuertemente el domingo. Ahora falta la respuesta de la otra parte de la oposición, mientras que el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, invitó al Frente Amplio a que vayamos al servicio electoral a pactar primarias sin condiciones que más parecen excusas para evitarlas. Eso de los mínimos éticos y programáticos es una obviedad, si no, no estaríamos hablando de la posibilidad de competir juntos. En una línea similar a lo que respondieron del Partido Demócrata Cristiano, el PPD y los socialistas. Vamos a ver qué pasa. Al parecer, y más que al parecer, resulta súper evidente que hay una pelea de egos, de influencias, de quién pierde más o quién pierde menos. Pero lo bueno es que al parecer hay una voluntad de acuerdo frente a la presión de la ciudadanía. Eso es lo que yo creo que hay que subrayar y enfatizar en este caso, como la respuesta frente a la acción del Frente Amplio puso presión para que la oposición se pusiera de acuerdo. La respuesta de la ciudadanía. Hay una campaña por el impuesto a los super ricos también, impulsada desde el Partido Comunista. Carol Cariola compartió este video. Donde se recuerda que, por ejemplo, la riqueza de los super ricos se aumentó un 25% en tiempos de pandemia. Un acto de justicia ante la desigualdad. Impuesto a los super ricos ahora. Porque es necesario impuesto a los super ricos ahora. Que la desigualdad no resiste más en Chile. Porque los aportes del gobierno siguen siendo insuficientes. Impuesto a los super ricos ahora. Porque su fortuna ha sido a costa de todos los chilenos y chilenas. Impuesto a los super ricos ahora. Porque en Chile hay hambre y cesantía producto de la pandemia. Porque su fortuna ha sido gracias al trabajo de todos los chilenos y chilenas. Impuesto a los super ricos ahora. Porque necesitamos una renta básica universal por sobre la línea de la pobreza. Impuesto a los super ricos ahora. La última voz era de Claudia Mix de Comunes, con varios diputados apoyando la iniciativa. Un impuesto que es por una vez, sería por una vez, y para
paliar los efectos de la pandemia. Y si hablamos de desigualdad, si hablamos de defensa de derechos de la ciudadanía frente a los capitales que buscan hacer proyectos, habrá que volver a hablar de Escazú, y se volvió a hablar de Escazú, de los derechos ambientales, del acceso a la justicia en la Comisión del Medio Ambiente, donde este fue el ambiente. Tener la lógica que a lo mejor era legítima. Presidente, ¿el senador va a hacer una exposición paralela o vamos a tener senador, estoy yo presidiendo, por favor. Hablado menos que el abogado de la Cancillería todavía. No tengo el mismo derecho que tienen ustedes, pero yo por lo menos no estoy defendiendo intereses, no estoy defendiendo empresas contaminantes, no estoy defendiendo zonas de sacrificio. David Sandoval busca callar al senador Guido Girardi, mientras Alejandro Navarro atacaba al abogado de la Cancillería y el senador Urresti trataba de calmar los ánimos. Este es un registro de Frente Prensa Verdad y Revolución de la Comisión del Medio Ambiente del Senado, donde el senador Girardi, enfático, develó la inconsistencia política del gobierno en su comportamiento frente a la firma del Tratado de Escazú. Su intervención no tiene minuto que perderse. Mira, yo creo que esta reunión me parece que es muy grave lo que hemos escuchado, porque aquí ha habido falta a la verdad, ha habido engaño, ha habido tergiversación y aquí hay un problema de probidad, particularmente lo que han señalado los, entre comillas, expertos, porque han señalado cosas que no son. Además, creo que este gobierno está, yo diría, activamente interesado en violar derechos humanos. Porque no solamente se han violado derechos humanos cuando se le dispara a jóvenes de manera indiscriminada, sino que en el mundo entero, hoy día, la participación ciudadana, el derecho y el acceso a la información y la justicia ambiental forman parte de los derechos humanos. Considero lamentable que se trate esta comisión como si fuéramos ignorantes, porque yo creo que hay que tener un espesor o un rigor intelectual. No se puede decir que uno comparte todos los aspectos que están contenidos en el tratado y después de manera absolutamente frívola, sin fundamento, decir que no se lo va a firmar porque hay un problema de forma. De verdad, no tenemos por qué aceptar nosotros ser insultados intelectualmente. Porque eso evidentemente que es una trivialidad que a mí me cuesta aceptarlo, me parece increíble haberlo escuchado. Que este gobierno no quiere respetar derechamente los derechos humanos y que se trata a la comisión como de ignorante y que se entregan argumentos abusando de su inteligencia, fue lo que dijo el senador, pero no quedó solo ahí, también... Luego, cuando se dice que Chile es un país emblemático en el mundo por su legislación ambiental, por favor, este propio gobierno y todos los empresarios señalaron al inicio de este gobierno que esta legislación ambiental no va para más, que era una legislación de papel. De hecho, el gobierno tenía interés, cuando tenía interés ambiental, de presentar un proyecto de modificación del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que nunca presentó. Este gobierno va a pasar a la historia como el peor gobierno ambiental de esta década, desde el año 90 a la fecha. Nunca había habido un gobierno que tuviera el nivel de liviandad y además de aprovechamiento político en los temas ambientales. O sea, me parece, por último, hay que tener un poco de pudor. Si uno no tiene ningún compromiso con el medio ambiente, lo que sí no corresponde es que al mundo entero se publicite que este gobierno tiene un liderazgo ambiental y que tiene un compromiso con el medio ambiente que es totalmente falso, es publicidad engañosa. Un poco de pudor le pidió Guido Girardi al gobierno, recordándole además los proyectos que el gobierno ha presentado y que van en contra del medio ambiente. Se les dice al mundo cuando todos los proyectos que este gobierno ha enviado al Congreso son para desregular, y en los lobbies que este gobierno ha hecho para que no se tramite el proyecto de delito ambiental, el proyecto de delito ambiental que presentó el gobierno era patético.
no hecho por mí, sino por todas las universidades que participaron en la Comisión de Medio Ambiente cuando yo era presidente, han sistemáticamente intentado sabotear el proyecto de glaciares. Entonces, luego tienen un proyecto de ley que presentan y en él a contrabando ingresan un proyecto para que ya las grandes empresas contaminantes no hagan estudios de impacto ambiental, que son el tema de las pertinencias, y luego cuando el gobierno lo aprueba, el Congreso lo aprueba, más encima presentan un veto. ¿A quién favorecen? ¿A quién buscan favorecer con esto? Buscan favorecer a las buenas empresas, a las empresas serias, a las empresas que quieren hacer bien las cosas y que están dispuestas a someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, o quieren legitimar, junto con no firmar Escazú, junto con que no haya participación ciudadana ni derecho a la información, ni existan posibilidades de que haya acción pública en materia ambiental, junto con que las empresas no tengan que someterse a los estudios de impacto ambiental, no buscan legitimar finalmente lo que son las zonas de sacrificio? ¿A quién buscan legitimar? Se preguntaba el senador Guido Girardi, mientras la respuesta de Alamán. Presidente, tenemos un problema práctico. Tenemos compromiso y usted avanza en la sesión sin que haya hora de término. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Contestamos? ¿No contestamos? Sí. Yo tengo un compromiso a las 14:30. Sí. La sesión está a las 2. Entonces, sí, ¿cómo? ministro, pero con mucho respeto y con la franqueza que uno tiene. No me venga con cosas. Ustedes la semana antepasada no vinieron a la sesión citada por el Senado y ahora están con problema de tiempo. Por favor, un mínimo de respeto. Acá, presidente, yo no tengo ningún inconveniente en venir la a una semana sesión especial, pero lo que no corresponde es que usted entienda la sesión y ahora me viene con problema de tiempo. No, pues, ministro, seriedad en el asunto. Vamos a darle la palabra. Ningún problemas de tiempo tenía el ministro Alamán y finalmente tengo que retirarme en este minuto. Se va a mantener el director jurídico de la Cancillería y simplemente lamentar la forma en que se ha llevado adelante esta sesión, donde más ha aparecido un diálogo de sordos, con algunas excepciones por supuesto, y básicamente un espacio para descalificaciones y no para sopesar argumentos. Hablando de argumentos, Sebastián Sandoval hace una y escribió una columna en El Desconcierto hablando de la letra chica de Escazú. Se explica cuál es el real problema. ¿Cuál es el real problema de Escazú? Para el gobierno, se pregunta, créanlo o no, es la imposibilidad de establecer una letra chica. En varias ocasiones el gobierno ha aducido que si existiese la posibilidad de establecer reservas al acuerdo, estaría dispuesto a firmarlo. Esto a raíz del artículo 23 del mismo, que fija la incapacidad de establecer reservas. Las reservas permiten que un Estado que desea formar parte de un tratado pueda establecer limitaciones sobre ciertas obligaciones que fije el instrumento, con tal de que éstas no sean aplicables a dicho Estado. Sin embargo, Escazú es diferente en este aspecto, pues la intención del tratado es lograr cristalizar, o sea, consolidar, afirmar la costumbre jurídica de no formular reservas en tratados sobre temas ambientales, que se ha ido desarrollando con el paso de los años con tal de generar compromisos serios por parte de los estados firmantes. Estamos hablando de otro nivel de acuerdo internacional, estamos hablando de intereses muy superiores que ciertamente involucran derechos humanos, pero seamos claros, esto involucra la existencia de la humanidad. La columna completa de Sebastián Sandoval pueden verla en El Desconcierto. Por su parte, Loreto Payacar Silva, estudiante de periodismo de la Universidad de Chile, integrante de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de la FECH, destacaba la contradicción en la que incurre el Estado de Chile al no firmar el acuerdo, pues olviden que los derechos medioambientales son también derechos humanos, es decir, son inalienables. En otra noticia, pero también revelando la mentirosa postura medioambiental del gobierno, Rodrigo Mundaca de Modatima recordaba que líderes mundiales firmaron un compromiso por la naturaleza y acuerdan proteger para el 2030 un 30% del planeta, y que obviamente Chile, Estados Unidos, China y Brasil no firmaron el acuerdo. Es entendible quizás la preocupación de la derecha y del gobierno cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, exigió al Estado de Chile explicar la absolución de Martín Larraín Hurtado del caso que protagonizó en el año 2013. Cabe recordar que el hijo del expresidente de RN, Carlos Larraín, durante las fiestas patrias del 2013, hace ya 7 años, atropelló a una persona para luego escapar del lugar.
La persona quedó incrustada en una reja después de recibir el golpe del vehículo. Ahí fue abandonado por este hombre. En el año 2014, y pese a las pruebas en su contra, la justicia chilena lo absolvió de todo cargo, causando un profundo repudio que hasta el día de hoy recordamos. Gonzalo Bulnes, abogado querellante, declaró a Cooperativa que al parecer nuestras observaciones fueron contundentes y la CIDH decidió abrir debate sobre los puntos, lo que es esperanzador debido a que esto ocurre cuando se está tomando la decisión de preparar un juicio internacional. Se abre la posibilidad de un nuevo juicio contra Martín Larraín en el que queremos acusarlo de homicidio por omisión porque tenía el deber de auxiliar a Hernán Canales y no solo lo dejó morir, sino además no lo bajó de la cerca de púas donde quedó colgado después de ser arrollado. Y ya al cierre, también en relación a justicia, pero esta vez de los detenidos y las víctimas de violaciones a derechos humanos, el 18 de octubre, el Ministerio Público confirmó que el reporte final de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales suma un total de 8.575 víctimas de funcionarios policiales. La directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Imay Ortiz, lo destacó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. De las denuncias realizadas hay 919 imputados conocidos, 63 formalizados con medidas cautelares en 29 causas. Miguel Crispi de Revolución Democrática hizo atención sobre esta diferencia entre el número de personas afectadas versus los formalizados, a lo que Ortiz respondió que han tenido que pirquinear para determinar si las causas que llegaron podrían haber violaciones a las garantías fundamentales, por lo que anticipa una posible alza en la cifra de formalizados en las próximas semanas. Cuando vemos que hay tantas víctimas y tan pocas causas y tan pocos imputados, recordamos, Kenan Lorenzini recuerda que según datos proporcionados por el Ministerio del Interior a CIPER, desde el 18 de octubre hasta el 7 de julio de 2020, había 1.914 querellas a civiles, de las cuales 1.050 fueron por la Ley de Seguridad Interior del Estado. 281 personas se encontraban en prisión preventiva y 216 bajo arresto domiciliario como medida cautelar en julio del año pasado. Eso informaba el Ministerio del Interior. Sin embargo, el Ministerio Público consignaba que desde el 18 de octubre hubo 448 civiles en prisión preventiva, datos que incluían menores de edad involucrados en delitos cometidos durante el estallido social y quienes se encontraban en centros de internación provisoria del Servicio Nacional de Menores. El Instituto Nacional de Derechos Humanos calculaba una cifra de 2.500 personas encarceladas durante los meses de la revuelta. Estamos hablando de números pavorosos de personas, de miles de personas detenidas en procesos que no han sido resueltos y que del otro lado, cuando se trata de hacer justicia en casos de violaciones a derechos humanos, la búsqueda y los imputados son muy pocos. Cuando, y al cierre, recordamos que el reportaje de La Voz de los que Sobran indicaba que el teniente de carabineros Pablo Cabezas fue el oficial que ha liderado un grupo de agentes del OS9 que se vistió de civil para realizar seguimientos con brutales detenciones y golpizas en los alrededores de la Plaza Dignidad desde el inicio de las movilizaciones. La comunicación entre ellos era vía WhatsApp y las grabaciones fueron utilizadas como pruebas. El Ministerio del Interior reconoció la existencia de estos intramarchas, a la vez que algunos generales de la institución declararon desconocer el estudio elaborado por la propia policía uniformada sobre el efecto de los balines en las personas. Así estamos, soy el periodista Gerardo Felipe Herrera y esto es Hasta la Mañana del martes 29 de septiembre de 2020.
Puedes suscribirte a este resumen informativo en tu plataforma de podcast favorita. Y si quieres más detalles, puedes buscar Informe Chile a fondo para entrevistas y crónicas. Visita también elideologo.com/informechile. Hasta pronto y muchas gracias por escuchar.